Estamos en la segunda entrega de las tertulias masónicas de Vetusta, y hoy vamos a tocar un tema que por lo menos puede servir para que, en fin, quien nos vea o quien nos escuche tenga un conocimiento de por qué algunos o qué buscábamos algunos cuando entramos en masonería. Incluso creo que podemos entrar también en si esa búsqueda o lo que encontramos cuando entramos se correspondía con lo que pensábamos que íbamos a encontrar. Entonces, pues, bueno, como estoy yo en uso de la palabra y además soy el más viejo, voy a contar lo que yo buscaba y lo que yo encontré. Yo primero tengo que decir que me pasé 25 años buscando la manera de entrar en masonería. Es decir, desde el día que se murió el dictador Franco, pensé que iba a ser muy fácil y tardé 25 años. Y gracias a que había internet, porque si no, creo que a estas horas todavía seguiría buscando la puerta de entrada a la masonería. Bueno, cuando conseguí entrar, yo me había hecho una idea mítica de que aquello era el templo de la libertad, y con esa idea entré yo en masonería, pensando que entraba, cuando entré en una logia, que entraba en el templo de la libertad. La verdad es que me encontré con algo que no era exactamente así, entre otras cosas porque en la masonería liberal, lo que existe es la libertad, la igualdad y la fraternidad como un todo indisoluble. Entonces yo lo que me encontré fue con el templo de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y posteriormente, cuando por un cambio de obediencia y de rito, con lo que me encontré fue con todo un mundo simbólico muy rico, al que me costó mucho trabajo acostumbrarme y entenderlo y sacarle rendimiento, pero que después de algunos años puedo decir que creo que encontré lo que realmente estaba buscando. Algo en el que la parte espiritual está por encima de las cuestiones materiales, sin falta de que todo eso tenga connotaciones religiosas. Es decir, lo espiritual es aquello que realmente nos enriquece y que nos ayuda a llevar una vida, digamos, ordenada y medianamente feliz, en la medida de lo posible. Eso es lo que yo tengo que decir, digamos así, un poco en plan tertulia. ¿Continúo? Sí. Pues yo entré en masonería porque siempre había escuchado, ¿quién no escuchó algo sobre la masonería en su vida? Entonces yo siempre había escuchado, había leído sobre masonería, y un día me decidí a buscar más en serio qué era la masonería por curiosidad. Y encontré que era un grupo iniciático en el que se trataba de ir progresando personalmente, y entonces en ese momento me di cuenta de que eso me gustaba, porque en el entorno, además, siendo yo joven como soy, las únicas amistades con las que puedes hablar es qué has hecho el fin de semana, qué vas a hacer el próximo fin de semana y a qué videojuegos o qué series has visto. Y a mí eso siempre me resultaban unas conversaciones vacías y para nada enriquecedoras para mí. Y yo siempre busqué el poder hablar de filosofía, el poder hablar de temas más profundos. Y al enterarme de que la masonería trataba verdaderamente de eso y no de otras cosas que puedes llegar a leer por ahí, pues decidí iniciarme en empezar a entrar y el proceso entero. Y buscaba eso, un sitio donde poder expresarme, donde poder hablar, donde poder además cambiar las cosas, porque siempre fui de la idea de cuando quieres cambiar algo tienes que moverte tú primero. Y entonces empecé, y al principio no encontré exactamente lo que buscaba, pero sí que con el tiempo fui entendiendo la masonería, fui entendiendo lo que era ser masón, y sí que me encontré lo que me gustaba después de entenderlo. Puedes pasar. ¿No habla el masón misterioso hoy? Bueno, pues sí, tenemos un masón misterioso, no sabemos si intervendrá a lo largo de la tertulia.
de momento entonces paso yo. Yo vengo de una historia, aunque sea un poco menos, mi edad sea un poco menos provecta que la de Pedro, la del hermano Pedro, ya está también en los alrededores. Entonces tengo suficiente edad para haber vivido unos, no demasiados, pero suficientes como para haber cogido asco y para no desear jamás en la vida volver a acercarme a algo que se parezca a una dictadura o similar. De ahí me vino un poco que cuando yo tenía 13 años era un loco de la lectura. Entonces me dieron un premio en el instituto por haberme leído pues, un libro diario. Todos los días me sacaba un libro de la biblioteca y me lo leía. Y como Terencio, nada de lo humano me era indiferente. Tenía una curiosidad inmensa y tenía una profesora de historia que era la que se encargaba de gestionar los libros que iba leyendo. De los libros que había en aquella biblioteca, tampoco una cosa exagerada, sé que leí 200 y pico libros, uno por día de clase. Y solo hubo dos que la profesora no me dejó leer. Uno se titulaba La monja rebelde, no sé ni de quién era, nunca más volví a oír hablar de aquel libro. Obviamente estamos hablando del año 70, en España aquello debía ser algo profundamente agresivo. Y el otro era La masonería, que firmaba un tal Joaquín Bor. El tal Joaquín Bor, supimos luego, o se sabía en los círculos, nosotros no, desde luego, que había sido el propio Franco el que lo había escrito. Por tanto, sabe Dios que habría incluido en aquel libro la masonería. Pero la profesora estimó que para mi tierna edad era un libro peligrosísimo, que no se podía leer, a pesar de que sí me dejó leer, por ejemplo, el Mein Kampf de Hitler. Eran cosas que bueno, la mentalidad de la época permitía este tipo de situaciones. Probablemente de ahí me vino la idea, algunas ideas sobre la masonería que perduraron durante demasiado tiempo y que hicieron que no me acercara realmente porque pensaba que la masonería solo era para hombres y exigía la creencia en Dios. No me digáis de dónde lo saqué, pero lo saqué, estaba convencido de ello. Hasta que un día casualmente leí una entrevista con un gran maestre que decía que precisamente hablaba de esas dos cuestiones y las desmitificando, diciendo que ahí cada uno creía en lo que quería, el que quería ser creyente lo era, el que no quería ser creyente no lo era, y que obviamente había al menos prácticamente todo el mundo, pero que hay al menos obediencias de la masonería que son claramente mixtas. Como yo tengo como norma la exigencia de que la igualdad tiene que ser efectiva, la igualdad entre hombres y mujeres, pues entré en esta obediencia, en el derecho humano. Lo que yo buscaba básicamente, hacía mucho tiempo que enredaba con cuestiones, sobre todo a mí lo que me fascinaba, lo que venía buscando era el tema del simbolismo, porque yo entiendo que el lenguaje simbólico es un lenguaje tan importante como cualquier otro, es un lenguaje con su estructura propia, interna, un lenguaje a través del cual podemos no solo alcanzar esa mejoría, digamos, personal, sino avanzar también en lo intelectual, en lo social, en todos los órdenes. Había hasta grupos que seguíamos pues, la semiología de Umberto Eco y compañía, de Bátimo, Eco, tal, éramos un poco esos temas. Y la verdad es que al principio me pasó un poco, como decía el hermano Dani, pues que encontré que éramos un grupo de gente absolutamente normal, con representantes de todos los órdenes y que uno se pueda imaginar, sociales, económicos, menos ricos, sabemos de todo. Y digo, la vemos en cachondeo, porque a ver si va a haber gente que cree que lo decimos en plan defectuoso. No. Pues hay gente de todo tipo dentro. Me encontré con eso y me encontré que me costó coger el ritmo, me costó bastante coger el ritmo. Y sin embargo, a medida que van pasando los meses, no solo digamos, se cogió ese ritmo, no solo entré por el camino de lo simbólico, sino que el concepto de fraternidad, por ejemplo, que se maneja aquí, creo que me llegó profundamente y que estoy participando más que en ninguna parte. El hecho de que estemos aquí lo demuestra, ¿no? Es decir, vivo la masonería con absoluta intensidad en el día a día y creo de verdad que en ese mejoramiento de la persona, en esos pequeños pasos, por ejemplo, lo notaréis que mi tono de voz normalmente es mucho más alto. Bueno, pues antes hablaba constantemente a voces, ahora ya hablo a voces solo el 75% del tiempo, ¿no? Es decir, algo vas mejorando en lo personal, algo puedes mejorar en el entorno
y aquel que luego lo quiere sacar fuera de la logia tiene muchos mecanismos para hacerlo si esa es su voluntad. Por lo tanto, creo que me encontré que sí hay una certeza en la igualdad, en la fraternidad y en la libertad, que tenemos nuestros altos y nuestros bajos, que como cualquier organización humana vamos a veces mejor, a veces peor, pero sí que tenemos los mecanismos, nos ofrecen las herramientas, las cuestiones para trabajar en lo personal de una manera muy eficaz. Bueno, yo me piqué a la puerta de la masonería, digamos, porque en toda mi vida existía una gran inquietud en busca de algo diferente a lo que hasta entonces he buscado y por otros caminos, ¿no? Entonces, el picar a la masonería me ayudó mucho a utilizar el método de trabajo masónico para conseguir buscar lo que realmente está dentro de uno mismo, que es despejar todas esas falsas verdades o esas creencias que tenías por circunstancias de educación. Entonces te ayuda un poco a encontrarte realmente a ti mismo y a buscar la forma de renacer en un hombre que puede ser útil en la sociedad, tanto interiormente y luego trasladarlo a toda actividad en las 24 horas del día. Y yo no me gusta extenderme mucho, simplemente estoy muy a gusto desde que piqué la puerta, porque realmente me dio los elementos para ir poco a poco conociéndome y caminando para mejorar en la vida. Eso es todo. Yo en mi caso particular, yo conocía a gente masona, o masones en este caso, y me gustaba mucho la actitud y la manera de pensar y de ver las cosas, y eso fue lo que me conllevó a buscar entrar en la masonería. Independientemente de que yo haya tenido un familiar masón, en este caso, me costó encontrar la puerta de la masonería aquí en España. De hecho, toqué una vez una puerta y bueno, y no se abrió del todo, porque bueno, hubieron cosas que no se pudieron concretar. Pero bueno, yo al fin y al cabo, yo lo que estoy buscando en la masonería es, uno llega un momento que lo que necesita es buscar otras cosas y otras alternativas, y yo estaba buscando en este caso un crecimiento espiritual y personal. Y eso a través del trabajo que vamos llevando, independientemente, yo llevo muy poco tiempo, pero bueno, vas creando vivencia y experiencia en base a las aportaciones de todos los hermanos de la masonería, y eso lo vas aplicando en el día a día. Entonces, sí, vas denotando un crecimiento poco a poco de lo que tú estás buscando, ese mismo crecimiento espiritual y ese mismo crecimiento personal, tratando de quitar de la cabeza historias que te las han puesto a lo largo del tiempo y que tenías una visión recortada de la vida, una visión recortada de las cosas, porque bueno, vives influenciado por los demás, indistintamente. Y esto, bueno, te permite ser un poco más objetivo de lo que realmente quieres y buscas y deseas para ti y para los demás. Llevamos 13 minutos, podemos cortar aquí. ¿Podemos cortar? Pues, queridos amigos, con esto terminamos esta entrega de la tertulia y bueno, esperamos que os siga sirviendo y os siga encantando. Esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas y